Hola, este es el último video de la parte de teoría respecto a la sección de magnetismo. Vamos a empezar hablando de lo que es la corriente alterna y los circuitos de corriente alterna. Recordemos, la corriente alterna se diferenciaba en varias cosas con respecto a la corriente directa, dado que el voltaje iba a estar variando con respecto al tiempo. Iba a tener una forma usualmente que la podemos escribir como sinusoidal y se utilizaba para dispositivos que empleaban una mayor cantidad de energía. Consideremos que tenemos una bobina que va a estar girando en un campo magnético. Esta va a estar generando una FEM. Podemos pensar en la gráfica que tenemos aquí como la diferencia de potencial o el voltaje que vamos a ver que va a estar variando, va a estar oscilando con respecto al tiempo. En este caso, a la FEM que vayamos a estar generando le vamos a conocer como voltaje de corriente alterna, voltaje de CA, C de corriente, A de alterna. Esto debido a que se tiene una inmersión de la polaridad. El voltaje va a estar cambiando de signo, va a tener valores positivos, va a tener valores negativos. No necesariamente estos voltajes van a ser sinusoidales, hay otras funciones, pero lo más sencillo es escribirlo como una función sinusoidal. Ahora, vamos a suponer que nuestra bobina va a estar girando con una frecuencia f de revoluciones por segundo. Entonces la FEM va a tener una frecuencia que la vamos a anotar con f en hertz, es decir, ciclos por segundo. El voltaje instantáneo que vamos a tener lo vamos a denotar con una b minúscula. Usualmente cuando utilicemos minúsculas en estas situaciones es a lo que nos referimos como voltaje o corriente instantánea. En este caso, el voltaje instantáneo es igual al voltaje máximo, que va a denotarse con V0 seno de omega t, donde omega es la frecuencia angular, que es 2pi veces la frecuencia. Ahora, así como en los casos de ondas de sonido, tenemos las ondas van a tener un periodo que es el recíproco de la frecuencia. Consideremos que tenemos medidores que permiten tomar lecturas en los circuitos de corriente alterna, que nos van a dar el valor efectivo o la raíz cuadrada media, RMS, de la corriente y del voltaje. Estos valores siempre van a ser positivos y se van a relacionar con la amplitud de la siguiente manera. ¿Sí? Podemos ver VRMS es V0 sobre raíz de 2 y RMS es I0 sobre raíz de 2. Para los circuitos de corriente alterna, nosotros vamos a tener varias formas de la ley de Ohm. Cuando tenemos un circuito que tiene un resistor puro, va a estar dado como lo conocemos, V es igual a IR. Cuando tengamos un circuito RL, que tenemos un inductor puro, el voltaje va a ser IXL. Un capacitor puro, I por XC, donde XL es 2pi veces la frecuencia por la inductancia. A esta se le conoce como reactancia inductiva. Por otro lado tenemos XC, que es 1 entre 2pi veces la frecuencia por la capacitancia. Se le conoce como reactancia capacitiva. Y tenemos otra cantidad que le llamamos impedancia. Esta va a estar dada por la raíz cuadrada de R cuadrada más la diferencia de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. De la ley de Ohm tenemos que el voltaje en este caso va a ser la corriente del circuito por la impedancia del circuito. Vamos a tener un desfase entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, que va a expresarse de la siguiente manera: tangente de phi
es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva sobre la resistencia. Tenemos una figura de esta manera: el ángulo phi, tenemos la impedancia, la resistencia y la diferencia entre la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. La fase va en esta dirección y la fase del voltaje va en otra. Siempre hay un desfase. Ahora, para el voltaje también vamos a tener que tenemos el voltaje en la resistencia, la diferencia de voltaje en el inductor y en el capacitor, que va a estar dado de esa manera. Vamos a llamarle a esto fasores. El fasor va a estar dado con esta expresión que tenemos aquí. VR es el voltaje en la resistencia, XL y XC son, bueno, aquí tengo un error, aquí debería de ser VL y VC, es un error que tengo aquí en la presentación. Ahora, el ángulo de fase también se puede relacionar en términos de la resistencia y la impedancia. El fasor en muchos aspectos es un vector, tiene una cierta similitud. Se utiliza para describir circuitos RLC en serie. Esto ya que nos permite emplear el teorema de Pitágoras. Cuando tenemos un sistema RLC, va a presentar una resonancia cuando la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva son iguales. Esto va a implicar que la impedancia es igual a la resistencia, por lo tanto la impedancia va a ser mínima. Esto implica que I va a ser máximo para un valor dado del voltaje. Y vamos a tener lo que se conoce como la frecuencia de resonancia o frecuencia natural del sistema, del circuito. Va a estar dada por esta expresión. Los circuitos RLC presentan pérdidas de potencia. Consideremos que aplicamos un voltaje de diferencia de corriente alterna, V, a través de una impedancia que va a tener algún tipo. Esto nos va a dar origen a una corriente I a través de una impedancia Z. El ángulo de fase entre V, es decir, el voltaje, y la corriente del circuito es phi, de tal modo que la pérdida de potencia en la impedancia va a estar dada por la expresión que podemos ver aquí. Es voltaje por intensidad de corriente por coseno de phi. Coseno de phi se le conoce como el factor de potencia. Ahora, para un resistor puro su valor va a ser 1, mientras que para un inductor puro o un capacitor puro va a tener un valor de 0. Esto ya que no va a haber pérdidas de potencia en un inductor o en un capacitor puro. Ahora tenemos un dispositivo que es el transformador. Aquí hay una forma muy simplificada de un transformador. Todos conocemos lo que son los transformadores, esos que cuando truenan nos quedamos sin luces. El transformador pues va a tener dos bobinas, una bobina primaria, una bobina secundaria. Vamos a ver que la potencia en la bobina primaria va a ser igual a la potencia en la bobina secundaria. De este modo, recordemos de la ley de Ohm, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Tenemos V1 por I1 es igual a V2 por I2. La potencia en cada una de las bobinas se relaciona de esta manera en términos del número de vueltas que tiene cada bobina. De este modo, la corriente en cada bobina también se relaciona con el número de vueltas en cada bobina. El transformador va a ser un dispositivo eléctrico que nos permite cambiar el voltaje de una corriente alterna. Usualmente, por ejemplo, se transforman 220 voltios a 110 voltios o viceversa. Es súper utilizado en cargadores, dispositivos electrónicos, líneas eléctricas, etc. Aquí está una figura de un transformador.
¿Por qué necesitamos cambiar el voltaje en un dispositivo? Hay varias razones. La primera de ellas es que cuando nosotros queremos transportar electricidad durante largas distancias, una buena parte de la energía que estamos transfiriendo por medio de un cable se va a estar disipando en forma de calor, y vamos a notarlo porque el cable se está calentando. Para reducir pérdidas, lo que hacemos es aumentar el voltaje, incluso se aumenta hasta miles de voltios, esto por medio de un transformador. Una vez que el voltaje se acerca a las casas o a las industrias, tenemos que disminuirlo con otro transformador, de modo que sea seguro utilizarlo en las casas, en las industrias, y ya vamos a obtener un voltaje de 220 volts o 110 volts. Ahora, también se utiliza para proteger los dispositivos electrónicos. Los celulares, los laptops no soportan un voltaje alto. Necesitamos hacer una transformación del voltaje en la red, que va a estar a 220 volts a unos 5 volts, que es lo que se suele cargar este tipo de dispositivos. Ahora, no todos los países trabajan con el mismo voltaje. Hay dispositivos que se diseñan en específico para un país. Cuando uno cambia de país, necesita saber si los dispositivos van a funcionar o no, porque en caso contrario se pueden quemar. Ahora, también se busca controlar la energía de acuerdo a las necesidades, principalmente en las industrias. Se ajusta el voltaje para que funcione de diferentes maneras según los motores o los sistemas eléctricos, buscando aumentar su eficiencia. ¿Cómo funciona un transformador? De forma sencilla, tenemos dos bobinas que son alambres enrollados, como ya hemos visto. A una le llamamos primaria y a la otra secundaria. Estas van a estar enrolladas en un núcleo de hierro, ¿sí? Como podemos ver en esta figura de aquí, tenemos nuestro núcleo de hierro, están enrolladas en cada parte. Ahora, la electricidad va a entrar por la bobina primaria. Esto se debe a la inducción electromagnética. Se genera un voltaje en la segunda bobina, como habíamos visto. Esto es lo que le llamamos la inducción mutua. Ahora, según el número de vueltas de cada bobina, el voltaje va a aumentar o disminuir. Por ejemplo, los cargadores de celulares lo que hacen es transformar 220 volts de la corriente que se tiene, de la carga que estás atravesando, en unos 5 volts. Esto evita que se dañe el dispositivo. Bueno, aquí ya terminamos la parte de esto. Voy a pasar a dar un breve resumen de lo que es el electromagnetismo, una introducción a temas universitarios. Hemos visto que los fenómenos eléctricos y magnéticos se relacionan entre sí. Ambos tienen la misma naturaleza, ¿sí? Propiamente hablábamos de que cargas estáticas, campo eléctrico, cargas en movimiento, campo magnético. Pero también un campo eléctrico oscilante puede generar un campo magnético, y por su parte un campo magnético oscilante puede generar un campo eléctrico. Los fenómenos electromagnéticos los podemos describir de una forma muy sencilla en términos de 4 ecuaciones que se le conocen como las ecuaciones de Maxwell. Bueno, las ecuaciones de Maxwell en su forma más sencilla, que es la forma vectorial, están dadas de esta manera: en el vacío y en medios materiales, ¿sí? Este operador es el operador Nabla. Aquí en particular es lo que se conoce como divergencia. La divergencia del campo eléctrico es la densidad de carga entre la permitividad eléctrica en el vacío. La segunda es que la divergencia del campo magnético es siempre cero. Esto nos dice que no hay monopolos magnéticos. Otra nos dice que un campo magnético fluctuante nos da
un campo eléctrico. Un campo eléctrico fluctuante nos da un campo magnético. J es la corriente. Y bueno, aquí tenemos la versión para medios materiales. De forma vectorial, en términos de una forma integral, tenemos que aquí son las ecuaciones de Maxwell. Si estas son más intuitivas, en el sentido de que a partir de estas es como se escribe el fenómeno físico en cuestión. A partir de estas 4 ecuaciones, nosotros podemos obtener estas ecuaciones que tenemos por acá. Con algunos artilugios matemáticos podemos pasar de estas a estas o viceversa. Y bueno, eso es todo. Gracias.